¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este video de una breve explicación sobre el tema de flujo y gasto, ubicados obviamente en la materia de física, ¿no? ¿Qué significa flujo y gasto en física? Perdón. El flujo lo podemos nosotros, cuando nosotros abrimos no sé, la manguera de jardín o la llave de jardín que tengamos en nuestro hogar, a la hora de abrirlo, empieza a circular el agua, ¿correcto? Entonces, ese flujo, precisamente de ahí viene el nombre, esa corriente de agua que está circulando de un costado hacia otro, o bueno, después de abrir la llave que tenemos nosotros en nuestro jardín, empieza a fluir el agua. Precisamente ese flujo, bueno, esa agua le llamamos nosotros flujo. Es un flujo de agua, el cual el flujo puede definirse como la cantidad, pues en este caso vamos a llamarle eh, de materia que está circulando precisamente a través de un conducto, ya sea a través después de la llave, que no tenga ningún conducto, sino que simplemente sea libre, o a través de un conducto o un tubo. Entonces, ya sea una manguera, por decir algo, ¿no? Lo más común que podamos nosotros imaginarnos en nuestro contexto, ¿no? Entonces, eso sería para nosotros el flujo, ¿no? La cantidad de materia que circula a través de un tubo o un conducto, perdón, en un determinado tiempo. Ahora, vamos a ver el gasto también, que va de la mano junto con el flujo. ¿Por qué? Porque el gasto precisamente sería la cantidad o el volumen que pasa por esa tubería o ese conducto en un determinado tiempo. De hecho, es uno de los datos que utiliza precisamente el gasto, las compañías que se encargan del manejo del suministro hacia nuestros hogares de agua, precisamente para hacer el cobro del mismo. Entonces, ¿qué tanto gasto tuviste? ¿Qué tanto volumen de esa materia, bueno, en este caso de este fluido que es el agua, tuviste a través de la abertura de las llaves o de lavamanos, etcétera, etcétera? Eso se mide precisamente con un medidor, valga la comparación, en las afueras de tu casa, ¿no? A la entrada de la tubería de agua por parte del proveedor, precisamente tiene un medidor, y ese es el que está controlando el gasto, precisamente el volumen en ese determinado tiempo. Bueno, continuando un poquito, tenemos que el gasto se representa lo podemos nosotros calcular a través de dos fórmulas, que es el gasto es igual al volumen sobre el tiempo, que es lo que mencionábamos hace unos instantes, y también el gasto lo podemos calcular o obtener a base de multiplicar la velocidad con la que va precisamente esa materia, y si conocemos nosotros el área transversal de ese tubo o conducto por el que está saliendo. Entonces, y finalmente las unidades de medida serían metros sobre segundo. Muy bien, continuando un poquito sobre la descripción de estas dos fórmulas que mencionábamos ahorita, tenemos aquí el desglose de cada una de las variables, así como las unidades en las cuales va a estar representado que vamos a requerir para obtener precisamente el gasto. Entonces, el gasto es igual al volumen sobre el tiempo, que es lo que mencionábamos, y también, a su vez, también el gasto puede obtenerse, como lo mencionábamos en los instantes, el área de sección transversal de la tubería, que va a estar en metros cuadrados, se va a multiplicar por la velocidad con la que vaya el líquido, y va a estar en metros sobre segundo. Para el volumen y el tiempo va a estar en metros cúbicos el volumen y el tiempo en segundos, ¿no? Entonces el resultado va a ser metros cúbicos sobre segundo. Para el flujo también tenemos dos fórmulas, las cuales nos van a auxiliar para obtener precisamente el flujo. El flujo lo podemos definir entonces, como lo mencionábamos, es la masa, es la masa sobre el tiempo, un determinado tiempo. Y también el flujo también lo podemos obtener a través del gasto. El gasto, y lo vamos que va a ser una breve multiplicación del gasto por la densidad de ese líquido. Entonces tenemos por aquí las unidades. El flujo va a estar dado en kilogramos sobre segundo, puesto que es masa, la vamos a obtener en kilogramos, y el tiempo en segundos. Y para el gasto por la densidad, pues el gasto va a estar dado en metros cúbicos sobre segundo, que es lo que miramos anteriormente. Y la densidad va a ser, su unidad van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, vamos a avanzar un poquito para ver precisamente la aplicación de estas cuatro fórmulas, las cuales nos van a auxiliar a nosotros a obtener precisamente determinadas variables. En este caso, por ejemplo, vamos a analizar dos ejemplos que dice qué área deberá tener un tubo si por él
pasa 0.048 metros cúbicos sobre segundo de agua. Estas unidades, nosotros recordamos un poquito lo que acabamos de ver, esto significa para nosotros el gasto. Lo ubicamos, aunque no lo dice aquí en el enunciado, pero lo ubicamos por las unidades en las cuales se presenta el valor, metros cúbicos sobre segundo. Perdón. Moviéndose esta con una velocidad de 1.2 metros sobre segundo. Entonces nos está dando el gasto y la velocidad. Entonces, recordando un poquito sobre las cuatro fórmulas que vimos al principio, tenemos que la fórmula que nos va a ayudar va a ser la única de las cuatro, bueno, en este caso la única de las dos, porque estamos hablando del gasto, lo estamos acotando un poquito más, no de las cuatro, sino de las dos que nos presentan para el gasto. Tenemos nosotros que la única de esas dos que presenta el área es esta precisamente, que sería el gasto es igual a la multiplicación del área por la velocidad. Entonces, el área no la conocemos, que es lo que nosotros necesitamos obtener. Entonces, lo que vamos a tener lo que tenemos que hacer es hacer un despeje precisamente. ¿Para qué? Para colocar el área de manera sola, o sea, que el área quede área igual a. Y entonces, la velocidad que está a un costado del área, como se está multiplicando, recordad que cuando están dos letras juntas significa multiplicación, entonces la operación inversa sería pasarlo del otro lado del igual con multiplicación. Entonces nos quedaría área es igual al gasto sobre la velocidad. Entonces determinamos primeramente los datos, el gasto es de 0.048 metros cúbicos sobre segundo y la velocidad, como lo vimos al principio, es de 1.2 metros sobre segundo. Entonces, realizando la sustitución, los valores tenemos que el gasto va a ir en la parte de arriba y la velocidad va a ir en la parte de abajo. Entonces 0.048 entre 1.2 nos va a dar un total de 0.04 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los segundos se cancelan y entonces también se va a cancelar uno de los metros cúbicos con el metro de abajo. Le va a quedar entonces por la ley de los exponentes, donde se van a restar el 3 menos el 1, te va a quedar 2, entonces va a quedar metros cuadrados. Muy bien. En el siguiente ejercicio tenemos... Aquí sí ya nos está solicitando los dos que miramos al principio, los dos conceptos, que es el gasto y el flujo. Entonces nos da el siguiente dato. Dice, por una tubería fluyen 1500 litros de agua. Ok, cuando hablamos de litros, estamos hablando de volumen, o sea, una cantidad de agua en un recipiente dado, ¿no? En este caso la tubería de agua en un minuto y nos está dando tiempo. Entonces nos pide que calculemos el gasto y el flujo. Entonces vamos primero a colocar los datos que tenemos. En este caso, por ejemplo, tenemos el volumen, que es de 1500 litros, los cuales tenemos que hacer la conversión. ¿Por qué? Porque como miramos en un principio, las unidades en las cuales vamos a trabajar nosotros, nuestro gasto va a estar ubicado en metros cúbicos sobre segundo. Entonces tenemos que hacer la conversión de litros a segundos. Perdón, a metros cúbicos. Entonces, vamos a recordar un poquito para hacerlo, podemos apoyarnos con algunas herramientas tecnológicas, alguna búsqueda, ¿para qué? Para obtener precisamente la conversión, en la cual así rápidamente tenemos que la igualdad sería de un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, si tenemos 1500 litros, pues tenemos 1.5 metros cúbicos. Entonces ya hicimos nosotros la conversión de unidad, ya lo tenemos como lo necesitamos. También de una vez vamos a hacer la conversión en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Porque el tiempo también nos lo está solicitando sobre segundos, o sea, ocupamos segundos y nos está indicando que tenemos un minuto. Entonces, ¿cuántos segundos tenemos en un minuto? Pues tenemos 60, entonces son 60 segundos. Por lo tanto, vamos a obtener el gasto con la fórmula donde tenemos el volumen sobre el tiempo. El volumen entonces va a ser 1.5 metros cúbicos sobre 60, el cual nos va a dar un valor de 0.025 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya obtuvimos nosotros el gasto. Ahora vamos a obtener el flujo. De las dos fórmulas que observábamos al inicio, teníamos que el flujo se podía calcular la materia sobre el tiempo, o también el flujo podíamos nosotros calcularlo a través del gasto, el gasto y la densidad. Entonces, como estamos hablando de agua, la densidad del agua va a ser de 1000 kilogramos metros cúbicos sobre metros cúbicos. Entonces, perdón, tenemos nosotros que el gasto, que lo acabamos de calcular, es 0.025 metros cúbicos sobre segundo, el cual lo vamos a multiplicar por 1000, que 1000 son kilogramos sobre metro
cúbico. Entonces realizamos nosotros la multiplicación 0.025 por 1000 y tenemos que nos va a quedar un total de 25 kilogramos sobre segundo, que son las unidades que teníamos inicialmente para obtener nosotros el flujo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a los otros dos ejercicios, dos últimos ejercicios precisamente para ir dándole un poquito más de familiaridad sobre el uso de las fórmulas en uno y otro contexto. En este caso, por ejemplo, el problema comenta lo siguiente. ¿Qué área de sección transversal de una tubería se necesita para que tenga un gasto de 0.05 metros sobre segundo si el vino, estamos hablando de otra sustancia, ¿no? Un fluido, si el vino se mueve a una velocidad de 40 metros sobre segundo? Aquí este ejercicio se parece mucho al anterior, entonces vamos a utilizar lo que habíamos visto al un inicio. Primero, colocamos nosotros la variable que nos hace falta, o que estamos preguntando por ahí, que es el área. El área es igual, no la desconocemos. El gasto es de 0.05 metros cúbicos sobre segundo. Como las unidades están de acuerdo a lo que estamos necesitando, no tenemos que hacer ninguna conversión. Entonces, y tenemos también que la velocidad es de 40 metros sobre segundo. Entonces, vamos nosotros a utilizar la fórmula que tenemos sobre el gasto es igual a, perdón, el área por la velocidad, perdón, el área por la velocidad, donde vamos a despejar nosotros el área. El área necesitamos que esté solo, ¿para qué? Para obtener precisamente la variable que nos están solicitando, cuál es el área de la sección transversal. Entonces vamos a enviar la velocidad a multiplicar el gasto, a dividir el gasto. Entonces va a quedar de la siguiente manera: área es igual a gasto sobre la velocidad, en la cual hacemos nosotros la sustitución, 0.05 metros cúbicos sobre segundo, y lo vamos a dividir en la velocidad que nos habían dado inicialmente, que era 40 metros sobre segundo. 0.05 entre 40 nos va a quedar igual a 1.25 metros cuadrados. Finalmente vamos a observar el otro ejercicio, donde vamos a emplear un poquito las dos fórmulas que habíamos visto inicialmente. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerlo primeramente. Calcular el gasto y flujo de cerveza que pasan por una tubería de diámetro igual a 5.08 centímetros cuando su velocidad es de 4 metros sobre segundo. Entonces tenemos nosotros que tenemos el diámetro, nos está entregando dentro de los datos, nos está entregando el diámetro, que es igual a 5.08, y la velocidad, que es 4 metros sobre segundo. Entonces vamos a ubicar primeramente los datos para de ahí partir y buscar las fórmulas, aquellas fórmulas que nos hagan, que nos ayuden, que nos auxilien para resolver o dar solución a este ejercicio. Entonces ocupamos el gasto, vamos a colocarle aquí una interrogante, puesto que no lo conocemos, y el flujo tampoco lo conocemos. Tenemos el diámetro, vamos a colocar el diámetro, que es 5.08 centímetros. Y tenemos también la velocidad, que es 4 metros sobre segundo. Como estamos hablando de cerveza, voy a colocar de una vez lo que es su densidad. Vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, la densidad de la cerveza está ubicada en un rango de entre 1000, bueno, 1000 sería para el agua dulce, y 1005. La mayoría de las publicaciones o de los datos que se pudieron corroborar tenía que era 1005 kilogramos, bueno, 1005 kilogramos sobre metro cúbico. Esa era la densidad de la cerveza. Entonces lo vamos a tomar como base. Entonces primero vamos a trabajar sobre el gasto. Para obtener el gasto, dado los datos que nos entregaron, tenemos la fórmula que menciona que ubica la velocidad dentro de ella. La otra fórmula para obtener el gasto tendríamos que conocer el volumen sobre el tiempo. No lo conocemos el volumen, tampoco conocemos el tiempo. Entonces la fórmula que nos queda es la siguiente, que es la de gravedad, gasto es igual a el área multiplicada por la velocidad. El área no la conozco, pero me está dando un diámetro. Entonces, si recordamos un poquito, para obtener dentro de las tuberías, que las tuberías son circulares, entonces el círculo se guía por el área, para obtención del área de un círculo, área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, de ese diámetro, primero vamos a convertirlo de centímetros a metros, puesto que las unidades que vamos a utilizar o que vamos a necesitar, a requerir, es de metros cúbicos sobre segundo para el gasto. Entonces ocupamos metros, no centímetros.
Realizamos la división de 5.08 centímetros entre 100, porque 100 centímetros es lo que tiene un metro. Entonces vamos a dividir entre 100 para convertirlo a metros. Tenemos que es 0.0508 metros. Entonces, vamos a nosotros a multiplicar primero pi por radio al cuadrado, vamos a colocar 3.14, vamos a dejarlo en dos cifras, 3.14, los cuales se van a multiplicar por el radio al cuadrado. Tenemos el diámetro, entonces sabemos que el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto obtenemos la mitad de 0.0508, que sería 0.0254. Entonces 0.0254 lo elevamos al cuadrado y lo vamos a multiplicar por 3.14, el cual nos va a dar un resultado de 0.00202 metros cuadrados. Ya tenemos el área y ya teníamos y ya contábamos con la velocidad. Entonces ahora sí ya podemos nosotros obtener el gasto. Entonces el gasto va a ser igual a el área que acabamos de encontrar, que es 0.0202 metros cuadrados, el cual se va a multiplicar por la velocidad, que es 4 metros sobre segundo. Entonces lo multiplicamos y nos va a dar un total de 0.00808 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya tenemos el gasto, ya lo acabamos de nosotros de obtener. Entonces ahora vamos a ir sobre el flujo, que es el otro dato que nos están solicitando. Entonces el flujo vamos a utilizar, precisamente si ya obtuvimos el gasto, vamos nosotros a utilizar la fórmula en la cual se involucre el gasto. Y como ya hemos obtenido la densidad en un inicio, entonces tenemos que va a ser la multiplicación del gasto que acabamos de encontrar por la densidad precisamente de la cerveza. Entonces multiplicamos 0.00808 por 1005 kilogramos metros cúbicos, que ya hemos obtenido nosotros la densidad, y nos va a dar total entonces el flujo de 8.1204 kilogramos sobre segundo. Entonces con esto damos solución a lo que nos estaban solicitando para este ejercicio. Ya por último, únicamente ya para recapitular un poquito sobre el flujo y el gasto. Entonces el flujo va a estar dado por la cantidad de materia que pasa por una tubería o un conducto, ¿no? En este caso, cuando nosotros abrimos la llave, el conducto sería en la parte de atrás, ¿no? La tubería, precisamente. Ese va a ser el flujo que vamos a tener. Dependiendo de la tubería, cuanto más grande hay, se presentan estos dos flujos que le llaman laminar, cuando toda la dirección es una sola. Entonces eso se le llama flujo laminar, nada más como contexto o por conocimiento en general. Y para ahondar un poquito más en los detalles, y el flujo turbulento es cuando existe unas corrientes encontradas dentro de precisamente de la tubería o el conducto donde está ese flujo fluyendo, valga valga la referencia. Entonces, y el gasto finalmente, pues únicamente recapitular o recordar que va a ser lo que esté fluyendo en un determinado tiempo, y es precisamente como lo mencionábamos en un inicio, pues precisamente lo que te cobran, ¿no? Lo que te cobran aquellas proveedores de agua en tu residencia o bueno, donde lo estén proveyendo, ¿no? Ya sea a nivel comercial o industrial, etcétera. Muy bien, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y cualquier comentario o duda o cualquier comentario, por favor, si gustas hacerlo en la parte de abajo, por ahí voy a estar al pendiente para dar solución a cualquier duda que pudiera suceder. Les agradezco y nos vemos. Hasta la próxima.